vamos a ver las aplicaciones de vectores en química. Vamos a trabajar con cosas que ustedes conocen, conceptos matemáticos, conceptos de álgebra, de suma y resta de vectores en R2 y en R3, cálculo de ángulo entre vectores, y los vamos a combinar con química con los conceptos de moléculas polares y no polares. Voy a preguntar, y espero ver varios sí en el chat, y enseguida nos vamos a dar cuenta. ¿Tienen a mano los apuntes de química de moléculas polares y no polares? Bien, perfecto. Muy bien. Yo, terminada la clase, le voy a pasar el video a las profes de química, así que van a estar al tanto de lo que dimos y van a poder preguntarles también. Muy bien. Vamos a comenzar recordando lo que es la electronegatividad, que se define como la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí en un enlace. Los atrae hacia sí. Eso es importante para después cuando empecemos a definir sentidos de vectores. Esto que está acá, ustedes lo conocen, que es una tabla de valores de electronegatividad en donde aparecen elementos representativos. Fíjense que esta tabla ustedes ya la vieron en química. Fíjense los dos sentidos que marcan las flechas rosadas, la que aparece arriba en el sentido en que aumenta la electronegatividad a medida que aumentamos periodos, y cómo disminuye la electronegatividad desde la parte de arriba hacia la parte de abajo de la tabla. Esa tabla, que está separada en tres partes, contiene por aquí el hidrógeno, y luego contiene a la derecha los no metales, y a la izquierda los metales. La electronegatividad de estos elementos representativos entonces indica la capacidad de los átomos para atraer electrones compartidos. De nuevo es importante esto para cuando asignemos el sentido del dipolo, el sentido del vector. Y la diferencia en los valores de electronegatividad de dos átomos confieren un indicio del tipo de enlace que forman. A ver, cuando hablamos de diferencia de electronegatividad, significa que si unimos, por ejemplo, como vamos a trabajar dentro de un rato, el carbono con el oxígeno, vemos que el carbono tiene una electronegatividad de 2,5 y el oxígeno una electronegatividad de 3,5. Esa diferencia nos va a dar un indicio apenas, una señal leve del tipo de enlace que forman. Ahora vamos a ver cómo analizar esos enlaces teniendo en cuenta qué molécula es la que queremos formar y los valores de electronegatividad de los átomos que están conformando esa molécula. Vamos a empezar, por supuesto, de lo más sencillo a lo más complicado. Primero vamos a establecer 4 pasos para identificar la polaridad de las moléculas, para lo cual, por supuesto, ustedes ya tienen que tener algún conocimiento previo, como lo que vieron en química. Y estos pasos son: identificar la geometría molecular, es decir, cómo están dispuestas esas moléculas. Y voy a hacer algunas representaciones sencillas por acá. A ver, supongamos que yo tengo 2 átomos. Bueno, esos 2 átomos van a estar con una disposición lineal. Puedo tener también 3 átomos, entonces puedo tener 3 átomos también conformando una disposición lineal, es decir, agregamos otro tercer átomo por aquí, y a ese tercer átomo también tenemos una disposición lineal. Supongo yo que ustedes ya se estarán imaginando sobre qué tipo de moléculas vamos a trabajar en esos casos. Pero puede ser que tengamos 3 átomos y que nuestra disposición por cómo comparten los electrones, que esa disposición no sea lineal, es decir, que esté conformada de esta manera, también 3 átomos, pero resulta que los vamos a tener dispuestos simétricamente, es decir, a la misma distancia y formando los mismos ángulos, de esa manera. Y después podemos avanzar con configuraciones más importantes, con configuraciones de 4, de 5 átomos, etc. Jimena dice que pasa con el agua. Bien, ¿qué es lo que pasa con el agua, Jimena? Lo que está a la izquierda, es decir, esta configuración angular o esta configuración lineal. Una geometría angular, muy bien. Entonces se ve que eso lo están teniendo en cuenta.
En el agua vamos a tener una geometría angular. ¿Y qué molécula va a tener, por ejemplo, una geometría lineal, compuesta por dos átomos diferentes? Por tres átomos, pero de dos elementos diferentes. Muy bien, el dióxido de carbono. Perfecto. Estamos ahí enganchados al principio en el tema. Eso me gusta. Bien, eso es lo primero, identificar la geometría molecular. Por eso yo decía recién que son cosas que tienen que traer ustedes, un bagaje de conocimiento que traen en la mochila de lo que han visto en química. Cómo están conformadas geométricamente estas moléculas. Luego vamos a trabajar con la tabla anterior para ver si hay o no diferencia de electronegatividad. Si hay diferencia de electronegatividad, vamos a trazar los vectores que van a representar los dipolos que nosotros vamos a tener en cada uno de estos enlaces, en cada uno de esos pares de átomos. Vamos a ver si esos enlaces son polares o no polares. Vamos a identificar el momento dipolar, es decir, vamos a poder trazar esos vectores. Y por último, mediante lo que definimos nosotros tanto en R2 como en R3 como suma de vectores, vamos a hallar el momento dipolar resultante. Es decir, vamos a sumar vectores. Eso lo vamos a ir haciendo, como dije hoy, de menor a mayor grado de complejidad. Entonces, vamos a arrancar por lo más sencillo de todo, que sería una molécula compuesta solo por dos átomos, encima que estos dos átomos sean iguales, como ocurre con la molécula de hidrógeno. Aquí tienen la representación de la molécula de hidrógeno, y aquí tienen la representación de los enlaces de la molécula de hidrógeno. Cuando son dos átomos, esto es muy sencillo. Nos fijamos en la tabla de electronegatividad, acá está solamente la partecita que nos interesa, es decir, el hidrógeno. Los dos átomos van a tener exactamente los mismos valores de electronegatividad, y entonces la diferencia de electronegatividad que tenemos es simplemente hacer una resta, nos da por resultado 0. ¿Qué significa esto? Que los electrones de enlace se comparten igualmente entre los dos átomos de oxígeno, y un enlace entre átomos con electronegatividades idénticas o muy similares es un enlace covalente no polar. Enlaces de este tipo, entonces una molécula, por ejemplo, la de hidrógeno, tiene un enlace covalente no polar. Fíjense que no dice con electronegatividades ceros en diferencia, ¿no? Sino con electronegatividades idénticas o muy similares. ¿Recuerdan ustedes qué valores tomaban en esta diferencia de electronegatividad para decir son valores de electronegatividad idénticos o similares y entonces el enlace será covalente no polar? Más o menos hasta qué valores. A ver si alguien se acuerda. .05 dice Lucas, un poquito menos, hasta 0,3 e incluso hasta 0,4 de diferencia, podía llegar a hablarse de un enlace covalente no polar. Diferencias de electronegatividad mayores entre átomos dan orígenes a dipolos. Y cambiamos ya el tipo de enlace. Muy bien. Continuamos entonces hacia otra disposición, que serían ya las moléculas compuestas por dos átomos diferentes. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que tiene esta disposición en los enlaces de electrones que se comparten. Y miremos en la tabla los valores de electronegatividad del hidrógeno 2,1 y del cloro 3. Esto fíjense que es bastante sencillo, ¿no? Tenemos que saber cómo es la estructura geométrica, tenemos que saber cuáles son los valores de electronegatividad de la tabla, tenemos que ver si existe o no una diferencia de electronegatividad restando estos valores. Ese valor nos da 0,9, mayor del que decíamos recién. Entonces vamos a ver que entre el hidrógeno y el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Y vamos a tener entonces el dipolo desde más a menos, dirigido desde el menos electronegativo al más electronegativo. Fíjense, del que tiene menor valor de electronegatividad al que tiene mayor valor de electronegatividad. Eso nos va a dar el sentido en el cual tenemos que trazar nuestro vector que representará el dipolo. Y en este caso, cuando los electrones se comparten de manera desigual en un enlace de este tipo covalente, este enlace se llama enlace covalente polar.
Recuerden que cuando el hidrógeno, este dipolo no existía porque la diferencia era nula o prácticamente nula. Esa es la diferencia básica que tenemos entre moléculas que están compuestas por dos átomos, según que estos sean iguales o diferentes, y los valores de electronegatividad sean mayores de 0,4 en uno y otro caso. Bien, esta representación nosotros la vamos a llevar a vectores. Entonces, tenemos nuestro átomo de hidrógeno, nuestro átomo de cloro, y vamos a trazar el vector desde el hidrógeno al cloro. Pero, ¿qué más estamos haciendo acá? Fíjense, estamos poniendo sobre el hidrógeno nuestros ejes coordenados en escala. Y estamos poniendo también en escala el valor del dipolo. La diferencia de electronegatividad, que es 0,9, nos está dando el módulo del vector. Entonces este vector rojo que comienza en 0,0 termina en 0,9. Fíjense que la puntita del vector está donde yo estoy posicionando ahora en este momento el cursor. Entonces nuestro vector tiene dirección y sentido según el eje X, componente 0,9 positiva de X, y en Y componente 0. Porque esta es nuestra dirección, la dirección del dipolo. Esto se da cuando tenemos entonces una molécula compuesta por dos átomos diferentes. Fíjense que ahora todo lo que ustedes sabían de química le estamos agregando la parte de matemática. Estamos poniendo nuestros ejes coordenados en escala, estamos poniendo las componentes del vector de acuerdo al cálculo que realizamos recién con los valores de diferencias de electronegatividad. No aparece 3, no aparece 2,1 representado en esta gráfica. Aparece la diferencia de electronegatividad entre uno y otro átomo. Y el vector va dirigido desde el que tiene menor valor de electronegatividad hidrógeno al que tiene mayor valor de electronegatividad cloro. Esto es lo nuevo que estamos introduciendo acá como aplicación matemática a lo que ustedes ya vieron en química. Bien, avancemos ahora a una molécula compuesta por tres átomos, a la molécula de dióxido de carbono, que como ustedes bien dijeron, al identificar la geometría molecular nos encontramos con que es una geometría lineal. Esto va a significar entonces, ¿por qué es importante la geometría, no? Porque cuando nosotros veamos si existen o no dipolos entre uno y otro átomo, van a estar según esta línea gris que aparece, que es la que estaría representando la unión de los átomos entre sí, y vemos que están sobre una línea recta, es decir, que van a tener la misma dirección. Esta es la representación, una de las representaciones válidas para el dióxido de carbono, y tenemos que ver si hay o no diferencia de electronegatividad. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos nuestro compuesto, venimos acá, miramos el carbono que tiene 2,5, miramos el oxígeno que tiene 3,5, aquí tenemos un pequeño error, este valor es 3,5 también, entonces vamos a encontrar que la diferencia de electronegatividad entre oxígeno y carbono es de 1. Fíjense, primer paso, identificamos la geometría molecular, segundo paso, vemos si hay o no diferencia de electronegatividad. Y efectivamente encontramos. Pasamos entonces al tercer paso, donde tenemos que ver los enlaces polares y no polares e identificar el momento dipolar. Habíamos llegado a que este compuesto tenía entonces esta situación. ¿Por qué? Volvemos un poquito para atrás. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, los vectores de los dipolos van a salir desde el menos electronegativo al más electronegativo. Van a estar dirigidos desde el carbono al oxígeno, que es lo que aparece en esta representación. Y por último, vamos a hallar el momento dipolar resultante. Y para eso, representamos nuestra estructura con nuestros vectores, fíjense, del carbono hacia el oxígeno, del carbono hacia el oxígeno también a la derecha, y los posicionamos en nuestro eje coordenado, colocando los ejes cartesianos en el centro donde está el carbono, y como la diferencia que habíamos hallado de electronegatividad, recuerden, el oxígeno 3,5, el carbono 2,5, era de 1, entonces nuestros vectores, que están ambos sobre el eje X, porque habíamos visto que esta geometría es lineal, tendrán componente en X, pero no tendrán componente en Y. La componente en X para el oxígeno será -1 por cómo está dirigido el vector,
la componente en X para el otro oxígeno será 1 por cómo está dirigido el vector. Y evidentemente, si ustedes suman el vector fucsia más el rojo, o hacen la suma de estos vectores según las componentes, obtienen por resultado el vector nulo. Por eso decimos que en este caso se produce una cancelación de dipolos, y entonces estamos en presencia de una molécula que es no polar. ¿Se comprende esto hasta aquí? Perfecto, muy bien. Vale la pena así aclarar lo que dice David, que los enlaces covalentes se dan entre elementos no metales. Digo esto por si no estaban leyendo el chat. Perfecto. Gracias, David, por la aclaración. Por suerte está alguien que sabe más de química que nosotros. Bien, pasemos a otra molécula, también compuesta por 3 átomos que ustedes ya identificaron cuando hicimos hoy un pequeño esquema, que es la molécula de agua, y dijeron que la geometría molecular del agua es angular, o sea, no lineal, pero tiene una característica, que es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? A ver si alguien me puede decir qué significa que sea simétrica. Porque a veces damos por entendido los términos y no sé si realmente se comprenden. ¿Qué significa que esta estructura es angular y simétrica? Que tiene la misma distancia de los dos lados. Bien, sí, está bien. Distribuida en partes iguales. Simétrica quiere decir que, en este caso, por ejemplo, fíjense lo que voy a hacer. Voy a trazar una línea vertical a través del oxígeno. Y voy a decir, lo que pasa a la izquierda de la línea vertical pasa exactamente a la derecha. Es decir, por ejemplo, el ángulo que nosotros vamos a ver que se forma entre esa línea que representa el enlace oxígeno-hidrógeno y la línea vertical es exactamente igual a la línea que se forma a la derecha entre la línea vertical y la otra que representa el oxígeno y el hidrógeno. Todo es simétrico, es decir, lo que pasa a la izquierda de esta línea pasa a la derecha como si estuviéramos viendo una imagen reflejada en un espejo. Eso es importante porque a veces damos por sabido, por entendido, lo que significa simetría, y resulta ser que cuando queremos avanzar un poquito nos encontramos con que realmente hay dudas sobre esto. Bien, entonces tenemos una estructura angular simétrica. ¿Cómo es esta estructura? Bueno, tenemos que ver si hay diferencias de electronegatividad. ¿Entre quién? Entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Qué sucede acá? Vamos a ver los valores. Recuerden, hoy habíamos estudiado, o visto en la tabla, que para el oxígeno teníamos 3,5, para el hidrógeno 2,1, entonces efectivamente hay una diferencia de electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, la diferencia es 1,4, y que el oxígeno sea más electronegativo que el hidrógeno indica entonces que nuestro vector, que va a representar el dipolo, sale del hidrógeno y se dirige hacia el oxígeno. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación cuando identifiquemos el momento dipolar. Primero analizamos si existe con los valores de electronegatividad. También sabemos cuál es el sentido a través de la diferencia entre esos valores. Y ahora lo estamos representando. Y por último, en la estructura que teníamos de nuestra molécula de agua, vamos a dibujar estos vectores. Entonces, necesito dibujar un vector que vaya desde el hidrógeno hacia el oxígeno, y otro que vaya desde este otro átomo de hidrógeno al oxígeno. Los dibujo y los posiciono en nuestro sistema coordenado. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Porque ahora el dibujo se empieza a complicar un poquito. Primero, vuelvo para atrás a la diapositiva anterior para recordar el valor de diferencia de electronegatividad 1,4. Bien, 3,5 menos 2,1, 1,4. Vengo acá y ese 1,4 no aparece en ningún lado. Y entonces ustedes dirán, ¿qué es lo que ha pasado acá? Bien, vamos a aclarar algunas cosas. Esta simetría de la molécula, esta simetría, hace que tanto esto como este vector resultante formen todos el mismo ángulo. Entonces, si el ángulo total es 360 grados,
¿cuánto será cada uno de estos ángulos? Por ejemplo, el que yo voy a representar entre U y W. 120 grados, perfecto. Entonces en mi dibujo tiene que aparecer el oxígeno en el centro y este hidrógeno con este hidrógeno formando 120 grados. Eso quiere decir que ahora este ángulo que yo estoy marcando aquí, ¿de cuánto es? De 60 grados. Muy bien, Cristian. Muy bien, Cristian. Efectivamente, de 60 grados. Entonces, si yo tengo que hacer este dibujo en lápiz y papel, posiciono el oxígeno en el centro y de la vertical trazo un ángulo de 60 grados a la derecha, trazo un ángulo de 60 grados a la izquierda y voy a tener donde están ubicados el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué después aparece una circunferencia aquí? Y porque estamos diciendo que este módulo es 1,4 y este módulo es 1,4, que es la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hice yo para hacer este dibujo? Me posicioné en el centro, tracé una circunferencia cuyo radio es 1,4. Miren, acá está el 1, acá está 1, y esta circunferencia pasa por 1,4. Tras esta circunferencia, marqué los ángulos de 60 grados a la derecha y a la izquierda de la línea vertical, y donde se intersectó coloqué el hidrógeno, y desde este punto hacia el centro trazamos los vectores de los dipolos. Y tenemos entonces los dos vectores, U, cuyas componentes son 1,22 y 0,7, y B, cuyas componentes son menos 1,22 y 0,7. Ustedes pueden preguntarse, ¿y de dónde sacó Sergio que estas componentes son menos 1,22 y 0,7? Bueno, a ver, veamos lo siguiente. Si este ángulo es 60 grados, y voy a hacer un dibujo como para que lo puedan entender, ¿no? Aquí tenemos algún problemita de signo que ya vamos a corregir. Si ese ángulo es de 60 grados, entonces yo voy a representar esto por acá. La vertical, el ángulo de 60 grados, y por acá nuestra horizontal. Estoy trabajando en este triángulo de acá abajo, ¿eh? A ver si se puede ver, este triángulo con este triángulo. Lo representé acá afuera. El ángulo que voy a marcar ahora, de color verde, este ángulo, es un ángulo de 60 grados. Ese ángulo es de 60 grados. Y de esto lo otro que conozco es que este lado, que es la hipotenusa del triángulo, vale 1,4, 1,40, que es el módulo del dipolo dado por la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno. Si ustedes trabajan con las relaciones trigonométricas, coseno para poder determinar este lado, les va a dar 0,7, coseno de 60, y si trabajan con este, seno de 60 grados, porque conocemos la hipotenusa y este ángulo, les va a dar por resultado 1,22. Es decir, que para determinar estos valores de los vectores, estas componentes, yo trabajé simplemente con lo que nosotros conocemos, que son las relaciones trigonométricas. Ahora bien, si ustedes, esto queda claro, ¿no? De dónde sale, hay que trabajar un poquitito, pero fijarse en este triángulo, estos valores de acá. Ahora alguien puede decir, ¿y por qué Sergio pone, por ejemplo, este hidrógeno ubicado en el cuarto cuadrante, traza el vector y dice que ese vector tiene componentes en X negativa y en Y positiva? ¿Está bien o está mal eso que está acá abajo? ¿Está bien o se cometió un error? A ver qué es lo que opinan ustedes. Quiero saber si estas componentes están bien para este vector rojo. Sabemos ya que 1,22 está bien, que corresponde a X, 0,7 está bien, corresponde a Y. No digo los valores, sino los signos. Quiero opiniones sobre esto. Dicen X es positivo, Y es negativo, están cambiados los signos. Bueno. Habría que preguntarle si tiene algo que ver el sentido, ¿no? Claro, porque a mí me encantó porque cayeron todos en la trampa. Viste que uno dice esto está mal, esto tiene una duda, y cayeron todos en la trampa.
Dice Tochi que hagan el favor de fijarse en el sentido del vector. Ahora lo vamos a dibujar diferente a ese vector, ¿eh? Florencia dice, tiene ese signo porque va de H a 0. Ahí está. Muy bien. Fíjense el vector, va de H a 0. Si nosotros el vector lo representamos, como dijimos que los íbamos a representar como vector posición para poder determinar cuáles son efectivamente sus componentes, este vector que va de H a 0 tendría que tener origen en 0, y ahora lo estoy trazando con naranja, y tendría que venir en esa misma dirección y en este sentido. Quiere decir que fíjense que este vector naranja va a tener una componente en X negativo y una componente en Y positivo, que es efectivamente lo que ocurre con el vector que llamamos V, componente en X negativa, componente en Y positiva. Si en cambio ahora yo dibujo con otro color, voy a usar el fucsia para dibujar el otro vector, el U, tengo que partir desde el origen, dirección igual que U, pero el sentido, fíjense que va de H hacia O. Entonces, cuando llego al punto extremo posición, este punto está en el primer cuadrante, por lo tanto corresponde componente en X positiva, componente en Y negativa. Es decir, no caigan a la trampa. Nosotros a veces planteamos algunas preguntas como esta, ¿habrá un error de signo? No hay ninguno. Simplemente estamos viendo los vectores que no tienen origen en el centro de coordenadas y los tenemos que colocar con origen ahí para que efectivamente el extremo nos indique si están bien o mal los signos de las componentes. Por eso trabajamos con los vectores equivalentes en su momento. Exactamente, que son el naranja y el fucsia que están acá, ¿no? Bien. Si estos dos vectores se suman, que se puede hacer geométricamente o se puede hacer algebraicamente, es decir, a través de los números, nosotros lo hacemos directamente algebraicamente. Fíjense cuál es el resultado de hacer U más B, que nos da por resultado W. 1,22 positivo en X, 1,22 negativo en X, las componentes en X se anulan. Pero después tenemos 0,7 positivo en Y, 0,7 positivo en Y, las componentes en Y dan un resultado. ¿Y cuánto dan? 1,4. El mismo módulo que tenía de electronegatividad H con O, de diferencia el hidrógeno con el oxígeno. Y esto es lo que está representado por W, que al tener la circunferencia inicial que dijimos punteada de 1,4 de radio, sabemos que comienza en origen de coordenada y termina justito donde está el punto que corta, en donde la circunferencia corta el eje de la Y. Módulo del resultante, 1,4. ¿Qué quiere decir esto que analizamos ahora algebraicamente con vectores? Que los dipolos no se cancelan y entonces estamos en presencia de una molécula polar. Ustedes ya sabían que la molécula de agua es polar, era polar, ¿está? Pero había cosas que por ahí ignoraban, como respecto de la simetría, como respecto de cuál es el valor del dipolo, que se calcula directamente aplicando esta geometría de vectores y suma de vectores, que ni siquiera necesitamos hacerlo gráficamente. Fíjense que manejando los valores de las componentes, simplemente podemos sacar cuál es el valor del dipolo resultante. Hasta acá vamos bien, porque después nos quedan dos cosas más que son trabajar con 4 átomos y con 5 átomos. Con 4 no es tan complejo, con 5 sí, porque vamos a pasar al espacio de 3 dimensiones. Juan tiene una pregunta. Sí, Juan. Sí, por favor. Bueno, profe, ¿podríamos haber usado el vector W para sacar dónde estaban el B y el U? No sé si me expliqué bien. No, porque vos como dato lo único que tenés acá, sí te explicaste, vos como dato lo que tenés acá, y vamos a ir para atrás, es que existe tu molécula de agua con una disposición geométrica, simétrica, perdón, angular simétrica, y que la diferencia de electronegatividad entre ellos es de 1,4. O sea que vos la única información que tenés para poder hacer esto, es decir, del hidrógeno al oxígeno tengo un vector, que es este que estoy dibujando en fucsia, y del hidrógeno al oxígeno tengo otro vector, que es este que estoy dibujando en fucsia, cuyo módulo vale 1,4. Vos partís de esa información, no tenés otra cosa. Entonces, a ese esquema vectorial, vos lo llevás a la diapositiva siguiente, donde lo colocamos sobre el sistema cartesiano, y encontrás el vector U y el vector B. Que son tus datos, que sabés que este módulo es 1,4, este es 1,4, y que están dispuestos simétricamente respecto de X y de Y. ¿Está?
Y con esos datos calculás W. No podés hacer al revés. W es el resultado de esto. Vos siempre vas a trabajar con la interacción entre átomos para encontrar el resultado. Ahora lo vemos en las siguientes moléculas. Una preguntita de la ignorancia puede ser. Que la componente en X del vector W sea 0, ¿tiene algo que ver con la simetría? Hago la pregunta para todos. Lo que has preguntado vos. Acá el profesor Espino les pregunta si este vector resultante W, que salió de sumar U y B, tiene componente en 0 en X y 1,4 en Y. Lo que pregunta Tochi es si que este vector verde tenga la componente en X0 tiene algo que ver con la simetría o no. Eso es lo que está preguntando él. Exacto. Dicen que sí. ¿Y cómo lo explicarían a eso de que tiene que ver con la simetría? Si sería distinto 0, no habría ángulos de 120. Bueno, pero podrían tener ángulos de 40 y 40 o de 30 y 30 y no importa que el ángulo sea o no de 120. En este caso decimos de 120 por una cuestión de simetría total. ¿Tá? Hoy Sergio habló de la metáfora del espejo. ¿Dónde estaría el espejo en esta imagen? Que nos refleja, digamos, ahí el circulito que dice H con el circulito que dice H, de la izquierda y la derecha. Yo voy a hacer otra cosa más, a ver si me permiten. Voy a descomponer el vector B, como vimos ayer en la aplicación de física, según los versores fundamentales, es decir, según la dirección X y según la dirección Y. Ese es B. ¿Se entiende lo que hice con B? Al hacer esto es como que lo estoy cambiando B por esta componente vertical y esta componente horizontal. Y ahora voy a dibujar mi vector U con mi componente horizontal y mi componente vertical. Es decir, ahora hagan de cuenta que no existen U y B, sino que solamente existen las componentes horizontales y verticales de U y de B. Sergio, hay ¿Sí? un comentario ahí, Juan Brusco, no sé si lo leíste. A ver. Dice, porque si tuviera componente en X más A, 0,1, tendría que haber otra del otro lado menos A menos 0,1. En X positivo a 0,1 tendría que haber otra del lado menos A menos 0,1. Juan, a ver si podés aclarar un poquito lo que quisiste preguntar. Podés abrir el micrófono, no hay problema. Lo que quise decir es que es el efecto espejo. Que si W hubiera tenido una componente en X mayor a 0,1, también hubiera aumentado del otro lado. Y entonces ahí ya tendrías dos vectores. Bueno, pero tu vector resultante siempre va a ser uno solo. Entiendo por ahí lo que querés decir, lo que pasa que no funciona de la manera en que lo estás indicando. A ver, ¿se puede ver esto de que si representamos U a través de un vector horizontal y uno vertical, y B lo reemplazamos por un vector horizontal y uno vertical, esto sigue funcionando de la misma manera? ¿Se puede entender? Necesito saber un sí o un no, por lo menos en el chat. Bien. Yo me voy a tomar el atrevimiento entonces de hacer lo siguiente. Voy a tachar U y tachar B porque ahora estaríamos reemplazándolos por las componentes horizontales y verticales. Entonces, fíjense ustedes que al ser simétricos los vectores rojo y azul que acabo de tachar, las componentes verticales azul y roja y las componentes horizontales azul y roja tienen igual módulo por cuestiones de simetría, porque aparte el módulo de los vectores U y B eran iguales. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando ustedes suman las componentes horizontales que tenemos acá?
que ocurre cuando ustedes hacen la suma de estas componentes que estoy recuadrando en verde. Muy bien, se anulan. Eso ocurre por simetría, que es lo que decía Tochi. Entonces, al estar con una disposición simétrica y tener encima los mismos módulos, ocurre que la componente horizontal se anula, por eso W tiene componente en X0. Pero en cambio, las componentes verticales, que tienen las dos la misma dirección, tienen también el mismo sentido. Entonces, las componentes verticales se suman. Ese es el resultado de hacer 0,7 más 0,7 y que da por resultado 1,4, la única componente que tiene el vector W. Eso es lo que les explicaba Tochi. No sé, Tochi, si querés hacer alguna aclaración más. Sí, no, era eso, perfecto. Bueno, entonces ahora sí pasamos a la siguiente. Vamos a borrar un poquito esto. Ahí está. Y ahora sí pasamos a la siguiente, que obviamente se va a complicar un poquitito más porque vamos a trabajar con moléculas que están formadas por 4 átomos. Y en este caso, la molécula de trifluoruro de boro. Primero, como siempre, identificar la geometría molecular. Ahora no tenemos una angular, sino tenemos una trigonal, es decir, como si fuera ahora los vértices de un triángulo, el flúor, de un triángulo que se llama, a ver cómo se llama un triángulo de este tipo, cómo se llama un triángulo que tiene este lado igual a este lado e igual a este lado. Equilátero, muy bien. Un triángulo que tiene todos los lados iguales se llama equilátero. Y si este triángulo tiene todos sus lados iguales, ¿qué pasa con los ángulos? ¿Qué pasa con el ángulo este que estoy marcando acá en verde y el ángulo que estoy marcando ahora en rojo? Cuidado, cuidado, cuidado con lo que están diciendo. Digo cuidado porque están hablando que esos ángulos valen 120 grados y si ustedes los miran son más chicos que 90 grados. Ahí está, Florencia dice que son de 60 grados y muchos de sus compañeros dijeron que todos los ángulos son iguales. Efectivamente, los dos ángulos que están marcados más el otro que dejé sin marcar son iguales. Sabemos que los 3 ángulos internos del triángulo tienen que formar 180 grados. Entonces, si los 3 son iguales, no queda otra que hacer 180 dividido 3, que nos da por resultado 60 grados. Entonces, sabemos que estos ángulos son de 60 grados. Eso es importante para después poder determinar, entonces, cuánto vale este ángulo que voy a marcar ahora. Este ángulo que voy a marcar. Desde el lado este del triángulo a la línea que une F con B. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo. A ver, hay algunos que están tomando cuestiones como que las leyeron en química, las vieron en química, pero no están contestando lo que yo estoy respondiendo. O sea, 109 grados no tiene nada que ver con este esquema que estamos acá. Sí 30, porque efectivamente ese ángulo que marco acá en rojo es la mitad del ángulo que había marcado en verde. Entonces, voy a limpiar un poquito esto y voy a decir lo siguiente. Este ángulo que acabo de marcar acá es 30. Este ángulo que voy a marcar acá, ¿de cuánto es este ángulo? También hasta esta línea. También igual, 30. Y entonces, ¿de cuánto es el ángulo que ahora voy a estar marcando de color celeste, que es este de acá? 120. Muy bien. Entonces vamos a ver que en esta simetría que hablamos también del plano trigonal, volvemos a tener el mismo esquema del agua, en donde teníamos el hidrógeno con los dos, el oxígeno con los dos hidrógenos formando 120 grados. Ahora aparece el boro con 3 flúor, y cada uno de estos enlaces está formando un ángulo de 120 grados. De ahí la simetría. Bueno, pasado esto de la simetría trigonal, que era importante verlo porque después cuando pasemos a los vectores hay que entenderlo, decimos ahora lo siguiente. Nuestro esquema,
la diferencia de electronegatividad, vamos a la tabla, vemos que el flúor tiene efectivamente 4, que el boro tiene 2, es decir, que la diferencia de electronegatividad entre ellos es de 2, y fíjense Buenos que, días. esperame un ¿Te puedo segundito, interrumpir? esperame un segundito, y que la diferencia de electronegatividad es 2, y los dipolos deben ir desde el que tiene menos al que tiene más electronegatividad. Es decir, ahora van a salir desde el boro hacia el flúor, al revés de lo que veíamos hoy. Voy a dibujar un vector y después sí paso a darle la palabra para que nos diga del boro al flúor. Este va a ser el esquema que tenemos ahora. Sí, por favor, no sé quién estaba... Diana, Sí, tenía Dayana. una consulta. ¿Por qué era que formaba un ángulo de 120 si los otros, los ángulos eran de 30? ¿Y porque cuántos ángulos tiene un triángulo? Internos. 3. ¿Cuánto tienen que sumar los ángulos internos de un triángulo? Los ángulos internos de un triángulo y recién están hablando depende de qué tipo de ángulo, de qué No triángulo sea. depende de nada. Cualquier triángulo, los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto tienen que formar? Ayúdenla, por favor, en el chat. La suma de los ángulos internos de un triángulo da siempre 180 grados. Entonces, si vos tenés dos ángulos de 30, haces 180 menos 30 menos 30, te da por resultado 120 grados. Ah, listo. Bueno. Perfecto. Muy bien. Gracias. Avanzamos entonces hacia la siguiente diapositiva, ya sabiendo cómo es la estructura que tenemos y cómo son los vectores que nos van a aparecer. Dijimos recién del boro al flúor, ¿no? Que iba el sentido, y ahora dibujamos todo esto sobre nuestro plano cartesiano. Centro de coordenadas acá en el boro. Vamos a marcar a 120 grados y formando, ¿qué distancia tenemos que tomar acá del boro al flúor? ¿Qué distancia tiene que haber? 2, muy bien, porque vimos que ese era el valor de diferencia de electronegatividad. Entonces ahora, para formar las componentes, tenemos que hacer el mismo esquemita que hoy. Es decir, yo voy a trabajar con un triángulo que va entre el boro, el flúor, la horizontal y la vertical. Sabemos cuánto vale este lado, que dijimos recién que ese lado vale, y lo voy a escribir, 2. Este lado vale 2. Y sabemos cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto dijimos que valía este ángulo recién? 30 grados. Entonces, si tenemos un triángulo en el cual conocemos la hipotenusa y un ángulo, podemos tranquilamente calcular cuánto valen los dos catetos. Al cateto que está horizontal lo calculamos a través del coseno, y al cateto que está vertical lo calculamos a través del seno, porque es el cateto opuesto al ángulo que nosotros acabamos de hallar. Si nosotros hacemos bien las cuentas, vamos a encontrar cuánto es este cateto adyacente y cuánto es este cateto opuesto. Me gustaría, antes de mostrar la imagen, que ustedes hagan el cálculo y me digan cuánto tiene que valer o cuánto vale este cateto y cuánto vale el otro. Eso sería re importante para que después vean por qué quedan las componentes del vector como se las voy a mostrar. ¿Cuánto vale este cateto si sabemos que la hipotenusa vale 2 y el ángulo que estoy marcando 30 grados? Karina les estaría diciendo, tengan a mano, ¿no? ¿Hay respuestas? Cri nomás. No, no Juan, no son 0,99 y 0,5. Estamos hablando de lo primero que hicimos, que fue un repaso de trigonometría, chicos, hace ya un tiempo largo, ¿no? No, el cateto opuesto no vale 1. Ah, el cateto opuesto sí vale 1, perdón. El cateto opuesto sí vale 1.
O sea, el vertical vale 1, efectivamente. Eso está bien. Este de acá vale 1. ¿Y cuánto vale este otro cateto? El adyacente. Hay que usar relaciones de seno y coseno, nada más, ¿eh? Y 1,73 vale el cateto adyacente. Muy bien. Eso es relaciones trigonométricas conociendo un lado y un ángulo del triángulo. Sí, muy bien, Karina le aclara ahí con SOHCAHTOA. Y no vamos a hacer las cuentas de esto porque tienen que tener los apuntes de trigonometría con ustedes. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a poner estos átomos en nuestro plano cartesiano y vamos a poner los vectores. Y fíjense que el valor 1,73 que pusimos a naranja y 1 que pusimos acá, efectivamente son los que aparecen como componentes de los vectores V y W. V tiene 1,73 negativo porque fíjense que va hacia la izquierda y 1 negativo porque va hacia abajo. W en cambio tiene 1,73 positivo porque va hacia la derecha y 1 negativo porque va hacia abajo. A diferencia de lo que vimos hoy con el agua, estos vectores, por cómo está configurado electrónicamente esta molécula, salen ya del origen de coordenada, entonces directamente las coordenadas de los vectores, las componentes de los vectores serán las coordenadas de los puntos. Por eso recién calculamos este 1 y 1,73 para que ustedes los vieran de dónde salían esos valores. Y el otro, el que está hacia acá arriba, tiene componente 2. ¿Por qué tiene componente 2? Y porque sabemos que el módulo de este vector es 2 y está directamente sobre la vertical. No tiene componente en X, tiene componente en Y igual 2. Fíjense que está ese vector terminando en el punto de coordenadas 0 en X, 2 en Y. Entonces, si nosotros tenemos los vectores U, V y W, cuando los sumamos, vamos a encontrar que 0 menos 1,73 más 1,73 da 0. Componente en X, 0 del resultado. Componentes en Y, 2 menos 1 da por resultado 0. Por eso decimos que cuando sumamos los tres vectores de los correspondientes a los dipolos de la molécula de trifluoruro de boro, tenemos como resultado una cancelación de dipolos y entonces podemos demostrar de esta manera que la molécula de trifluoruro de boro es no polar. Todo se reduce a la geometría, a la trigonometría y después a la suma de vectores. Más que importante, ¿no? ¿Alguna consulta que quieran hacer por acá? ¿Se entiende el procedimiento? En todos son iguales, ¿eh? Simplemente se va complicando a medida que vamos agregando más elementos. Avanzamos entonces hacia la próxima molécula. La molécula siguiente es parecida a esta, también formada por 4 átomos. Perdón, esta es por 5 átomos. Me salteé, me pasé de largo, ¿cierto? Ahora tenemos un problema. Cuando ya tenemos más de 4 átomos, vamos a tener que pasar del plano al espacio. Vamos a tener que pasar a trabajar con el espacio de 3 dimensiones. Entonces tenemos que identificar cómo es la geometría molecular de esto, que es una pirámide trigonal simétrica. Yo voy a pasarme un poquito unas diapositivas de largo para volver después con esto y mostrarles qué significa una pirámide. ¿Está? Vamos a pasar estos cálculos un poquito de largo y vamos a mirar la estructura tetraédrica, la estructura de la pirámide. Esta es la estructura que nosotros tenemos. Una pirámide triangular, imagínense una pirámide que tiene como base un triángulo y que tiene como caras, estas inclinadas, otro triángulo también. Ahí la estamos haciendo girar para que ustedes la vean. La característica que tiene esta pirámide además es que todas las caras, tanto las 3 que están levantadas, lo hago girar de vuelta para que lo vean, las 3 que están conformando la estructura de la pirámide, más la base, son todos triángulos equiláteros, es decir que todas las aristas
todas estas líneas amarillas gruesas que se ven enteras, no las de trazo, las enteras, son de la misma dimensión, del mismo tamaño. Y por lo tanto, si yo a cada uno de esos triángulos los analizo, como tienen sus lados iguales, ¿qué pasa con los ángulos? ¿Qué pasaría en este caso, por ejemplo, si yo analizo solamente esta cara, que voy a representar aquí a través de esta línea? A ver, vamos a hacer así, con azul, esta celeste, todos los lados son iguales. Entonces, en esa cara, sobre ese plano de la pirámide, ¿cuánto vale el ángulo que forman estos dos lados? 60 grados, exactamente. Cada cara de esa la podemos analizar como un triángulo plano. Lo que pasa es que después esos triángulos se unen todos en la punta y en el espacio quedan oblicuos, no quedan paralelos a los planos coordenados. Por eso es que la estructura se complica bastante. Pero bueno, vamos a analizar ahora cómo es que funciona esto. ¿Y dónde se ubica el átomo central? Porque eso también es algo importante. El átomo central, y esto ya tiene que ver con algo de geometría que en algún momento del secundario podrían haber visto, aunque me parece difícil, se ubica en lo que se llama el baricentro de la figura, el centro geométrico de la pirámide, que no se encuentra ni en la base ni en una cara, sino que se encuentra en el interior de la pirámide. Y está a la misma distancia, ese punto interior está a la misma distancia de este vértice, de este vértice, de este vértice, los tres que forman el triángulo de la base, y exactamente a la misma distancia del vértice que forma la punta de la pirámide. Ahí en ese centro hay que ubicar el átomo. Obviamente que ustedes, con los conocimientos que por ahora tienen de geometría, o que tienen hasta el momento, no lo pueden resolver, no lo pueden encontrar, y van a tener que creernos a nosotros que efectivamente pasa lo que les vamos a contar ahora, ¿no? En cuanto a la geometría. Se me trabó la presentación, que quiero volver a la anterior, ahí está, ahora volvemos. Bien, estamos acá entonces. Habíamos presentado la estructura, pirámide trigonal, recién les mostramos por qué se llama pirámide trigonal, y ahora vamos a ver si hay diferencia o no de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno. Ya lo hicimos hoy a esto, o vimos los valores, mejor dicho. El hidrógeno tiene 2,1, el carbono 2,5, estamos ahí al límite de la diferencia de electronegatividad, que es 0,4. Es más electronegativo el carbono que el hidrógeno, por lo tanto, los vectores de los dipolos tienen que ir desde el hidrógeno hacia el carbono. En el espacio. La cosa se explica, simplemente vamos a ver cuáles son los componentes del proyecto. U, B, W y la son los dos, entre el hidrógeno y el hidrógeno. Totalmente simétrica, formada por cajas regulares, triángulos láteros, todos ellos. Vamos a mostrar entonces, esto quiere decir que todo el poder de la probabilidad es una imagen. El plano, el espacio, y realmente estamos lejos en este momento de ser lo que necesitamos, ponemos hace 2 o 4 horas para poder bajar. Sistema de permitido de pesar. Yo quiero agregar una cosa más. Ustedes que están con un problema de si la sopa y yo esa con el así un día se puede hacer matemática. Si por ejemplo este triángulo de ellos fueron muy bien ustedes. Ahora pasamos un problema matemático. ¿Cómo ven ustedes que con dos dipolos cualquiera, en este caso, es efectivamente de 100 grados? Pregunta de final, pregunta de examen, pregunta de cuestionario. ¿Cómo saben ustedes cómo definir el número de vectores? Sí, variables de vectores. ¿Cómo se define? Usando la fórmula de producto escalar, muy bien, usando la fórmula escalar, el problema también se va a hacer mucho complicado, el escalar es sencillísimo porque nos da directamente el producto de componentes. Vamos a ver cómo efectivamente vamos a encontrar este ángulo de 109,47. Si expresamos el vector U y el vector B a través de sus componentes, fíjense que U tiene componentes, aquí está 0, 0 y menos 2,12, B tiene componente 1, 1,73 y 0,71, acá están invertidos los vectores, está primero B, después U, pero acuérdense que es conmutativo el producto escalar, así que no hay ningún inconveniente. Si ustedes realizan este cálculo, 1 por 0, 1,73 por 0 y 0,71 por menos 2,12, el resultado es menos, vamos a corregir acá, el resultado es menos 1,505.
si hacen los módulos de estos vectores, todos estos vectores tienen módulo 2,12, esta al cuadrado más esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, raíz cuadrada da 2,12, y este, como tiene una sola componente, directamente el módulo es el valor de la componente, también 2,12, y entonces aplicamos la fórmula del producto escalar, y de ahí sale el coseno del ángulo como el producto escalar sobre el producto de los módulos. A mí me está faltando acá un signo menos, que ya voy a incorporar, el menos del producto escalar. Entonces esto da por resultado menos 0,033, esto da menos 0,033, y directamente cuando nosotros hacemos el arco coseno de menos 0,033, quiero que ustedes me digan cuánto le da. Esta cuenta, ahí hay otro error, disculpen, 0,3385 es, 0,3385. Ese es el resultado de este producto escalar, lo estoy verificando ahora. O sea, este lo vamos a tachar de acá, ya lo vamos a corregir antes de subirlo al campus, menos 0,3385. Si ustedes hacen el arco coseno de menos 0,3385, vamos a tachar esto también, se van a encontrar con que el ángulo es de 109,47 grados. Lo pueden hacer con la calculadora, inversa coseno menos 0,3385, y el ángulo da 109,7 grados porque estamos trabajando con valores aproximados, ¿está? Si trabajamos con valores exactos, el valor que va a dar es 109,47 grados. Bien, 109,7 aproximadamente, perfecto. Fíjense que, más allá de la aproximación que tenemos, obviamente, estamos encontrando de dónde sale este ángulo. Que seguramente ustedes cuando lo vieron en química, les dijeron, porque es lo mismo que aparece en los libros de química, los dipolos forman entre sí un ángulo aproximadamente de 109 grados. Y no hay ninguna explicación de dónde sale esto. Juan, ¿te dio 91? Pero mirá que corregimos acá el valor, es menos 0,3385, no menos 0,0. Menos 0,3385. Si trabajás con eso, te va a dar lo mismo que a los otros chicos, 109. Perfecto, bien, bien, muy bien. Bueno, esto quería mostrárselos fundamentalmente para explicar de dónde sale o por qué se puede, o cómo sabemos que se puede calcular y verificar este ángulo. ¿Está? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. El 0,71, ¿de dónde salió? Uy, yo dije antes que para hacer esto debemos trabajar con una geometría en el espacio en la cual vamos a estar por lo menos 2 o 3 horas para explicarlo y para poder hacerlo. Entonces les dije, créannos que las componentes de estos vectores nosotros las calculamos y son efectivamente las que aparecen acá. Ah, bueno, listo. Sí, sí, porque esto necesita una clase de geometría en el espacio, ni siquiera de vectores, ¿está? Previo a esto. Bueno. Bueno. Bien, lo importante era saber, digamos, que teniendo las componentes de los vectores podemos verificar la suma, que nos da 0, y que ahí encontramos que la molécula de metano es una molécula no polar, y que además, haciendo producto escalar entre dos cualesquiera de esos vectores, vamos a encontrar el ángulo de 109 grados. Yo les propongo a ustedes, ¿está?, que después verifiquen con estas componentes que van a tener acá, porque esto les queda en el campus subido, que efectivamente si ustedes hacen V por W, el resultado del producto escalar va a seguir siendo menos 1,505. Y si hacen V por V larga, también el resultado es menos 1,505. Si ustedes toman cualesquiera de estos vectores y los van multiplicando entre sí, U por V larga, U por W, V por W, V por V larga, V por U, lo que quieran, siempre el producto escalar da esto. Y todos estos módulos son iguales porque partimos de que la estructura era simétrica. ¿Se acuerdan que dijimos que en la pirámide nos encontrábamos con la misma distancia desde lo que llamábamos baricentro de la pirámide o centro geométrico de la pirámide hacia los vértices, toda la misma distancia? Por lo tanto, estos vectores naranjas tienen todos el mismo módulo. Entonces, en todos los casos, el coseno del ángulo phi va a dar menos 0,3385, y por lo tanto van a encontrar que los 4 ángulos que ustedes encuentran entre los 4 vectores
son siempre de 109,47 grados. Profe, Sí, el carbono tampoco está en el medio, ahí. el carbono no está puesto en el eje de coordenados, pero está en el centro de la pirámide. Acá es como que a la pirámide la apoyamos sobre el plano XY para poder dibujar. Ahí va. ¿Tá? Es como que está apoyada. Ahora yo te muestro en la figura siguiente, que es la misma que vimos hoy de la pirámide, pero para que vean cómo está armada. Vamos a pasar esto. Aquí vas a poder ver que cómo ubicamos nosotros en realidad los planos, ¿no? Esta era la estructura que teníamos. ¿Ves que está sobre el plano gris? Sobre los ejes. Y el centro, efectivamente, como decía, no está en el centro de coordenadas, sino que está más levantado. Está apoyado Claro, sobre el plano de esta estructura. Muy buena la observación, ¿eh? La verdad que muy buena. Este video ya lo vimos, y simplemente para terminar, vamos a seguir con esto. Una molécula de fluorometano. ¿Cuál es la diferencia acá? De que en vez de estar compuesta por 4 átomos iguales, aparte del que teníamos en el centro, ahora vamos a tener un átomo diferente. Y por lo tanto, si bien la estructura es la misma, porque es una pirámide triangular de la misma forma que vimos recién, en base de tetraedro, ahora hay que analizar la electronegatividad entre carbono e hidrógeno y carbono y flúor, que seguramente no va a ser la misma. Como verán, entre el carbono y el hidrógeno es de 0,4, y entre el carbono y el flúor es de 1,5. Es decir, que hay un dipolo mayor, de mayor módulo entre el carbono y el flúor, que entre los carbonos y el hidrógeno. Entonces, cuando nosotros planteamos, esto se los voy a mostrar a los valores simplemente para calculados por nosotros, ¿no? Ahora fíjense que los dipolos salen del hidrógeno al carbono y del carbono al flúor. Entonces nosotros tenemos esta estructura, miren, del carbono al flúor y del hidrógeno al carbono. O sea, hay 3 que llegan hacia el carbono y hay 1 que sale del carbono al flúor. Cuando planteamos las componentes de los vectores, nos vamos a encontrar con que la suma de los 4 vectores nos da por resultado esto, 0, 0, 5,83. Es decir, que nos da un vector resultante en la dirección donde está el enlace carbono-flúor y desde el carbono hacia el flúor. Entonces encontramos que los dipolos, los 4 dipolos, no se cancelan y por lo tanto estamos en presencia de una molécula polar. Si ustedes después verifican qué pasa con los ángulos, bueno, se van a encontrar exactamente entre los vectores que representan los dipolos, se van a encontrar exactamente con lo mismo que hicimos antes, es decir, que el ángulo efectivamente va a ser también de 109 grados. Simplemente era poder mostrarles cómo aplicamos vectores para poder resolver cuestiones que nos dieron en química de una manera sencilla, pero que la verdad no sabíamos si realmente los dipolos se cancelaban o no se cancelaban, si las moléculas eran polares o no polares, ¿por qué? Ahora lo estamos viendo que a través de la suma de vectores lo podemos conocer, y también conocer cómo es la estructura, cuáles son los ángulos que forman los dipolos entre sí. Con esto, digamos, cerramos las aplicaciones de química, cerramos la clase de hoy, y mañana, 8:30, es recomendable que estén todos. ¿Y con qué herramientas, Karina? Lápiz, papel, apuntes, ¿qué más? Una Todo lo calculadora. todo lo que dijiste, Sergio, y tratemos de estar todos, chicos, porque vamos a hacer un paseo por todos los temas, ¿sí? Un ping-pong de preguntas y respuestas, vamos a ir ayudándonos entre todos, obvio. También vamos a cargar el repaso en el campus, pero lo vamos a hacer mañana, así no estudian las preguntas de memoria. A ver qué sale mañana. Y tampoco nos vamos a preocupar en hacerlo concentrado en un día, o sea, si esto necesita que lleguemos hasta el viernes, y bueno, llegaremos hasta el viernes también. O sea, vamos a ir al ritmo que es probable, tengamos que Sergio, trabajar. porque lo hicimos medio larguito. Sí, Vamos a arrancar desde el tema de rectas, chicos, así que desde ahí. Necesitamos que se saquen todas las dudas mañana, ¿no es cierto? Exacto. Y muchas de las cosas que vamos a decir van a entrar en las evaluaciones, o sea que re importante que tomen nota, que vuelvan a ver los videos de esas clases que se las vamos a subir durante el fin de semana.
Porque De hecho, muchas de las algunas que... preguntas que pusimos fueron tomadas años anteriores, en parciales o en parcialitos Ujú. o en coloquios, o sea, no son preguntas inventadas, digamos, sino que son tomadas de pruebas anteriores, ¿sí?